Estimados estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de análisis financiero. Mi nombre es César Vinuesa y en esta ocasión vamos a ver como tema principal la función financiera. Como objetivo de esta clase tenemos que vamos a reconocer la función financiera y la importancia como componente indispensable para la toma de decisiones empresariales. Nos vamos a dividir el contenido en dos puntos: la función financiera y sus objetivos, y la importancia del análisis financiero, que al final es el tema central de nuestra asignatura. Vamos con el primer punto sobre la función financiera y sus objetivos. Primero tenemos que saber que las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Definitivamente, cuando hablemos de finanzas, tiene que ver con el dinero. También debemos saber que el tema de finanzas no se aplica solo al ámbito empresarial, sino también se aplica al ámbito personal o familiar. Por eso que a nivel de personal, las finanzas afectan las decisiones individuales que nosotros tomamos en cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto ahorrar o cuánto invertir. Entonces, es muy importante que sepamos que todos estos conceptos que vamos a ver de finanzas y análisis financiero también se aplican a nuestra vida personal fácilmente. También tenemos que saber que las finanzas forman parte fundamental del éxito y en la supervivencia de las empresas, ya que es un instrumento de planificación, ejecución y control que repercute decididamente en la economía empresarial. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros ya nos metemos en el mundo financiero, también recordemos que las finanzas tienen que ver con el manejo del dinero. Entonces, obviamente, un recurso muy importante para cualquier empresa es el dinero. Entonces, de ahí viene todo este tema del análisis o de las finanzas, de dónde invertir, cómo manejar, dónde conseguir fondeo o préstamos baratos. O también, cuando ya nos metemos en finanzas, podemos analizar cómo va nuestra empresa a nivel financiero, cómo van nuestros indicadores de liquidez, cómo va nuestra rentabilidad. Entonces, nos permite de esa manera planificar. Si es que algo va erróneo, planificar un plan de acción para contrarrestar esa, se podría decir, esa mala tendencia. De ahí ejecutamos, nos permite tomar la decisión de ejecutar y controlar, porque si ya creo un plan de acción y lo empiezo a ejecutar, definitivamente a través de las finanzas, también nosotros podemos controlar y ver que ese plan que hemos decidido se ejecute de manera correcta. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo que tiene que ver lo que hemos hablado. Supongamos que tenemos una empresa que vende yates. Entonces, a finales del 2021, supongamos que vendimos uno de nuestros yates en $100,000. Sin embargo, ese yate lo vendimos a plazo, o sea, no le cobramos al cliente, sino que le dijimos, ok, te lo vendemos, pero nos lo pagas en el 2022. Y como otro hecho, nosotros como empresa pagamos ese 80,000 porque nuestro negocio es compramos yates baratos y los vendemos un poco más caros. Nosotros pagamos los 80,000 que nos costó el yate, o si bien lo fabricamos, cualquiera de las dos. Nos costó 80,000, ya sea que compramos a un tercero o lo fabricamos, pero ese dinero ya lo pagamos, ya salió. Y sin embargo, vendimos, pero nos van a pagar después. Y ahí viene un poco el tema de la diferencia entre un enfoque contable y un enfoque financiero. El enfoque contable, ¿qué nos va a decir? Ok, vendimos 100,000 y nos costó 80, utilidad 20,000, fin del asunto. Pero ya si vamos al tema financiero, que recuerden que tiene que ver con el manejo del dinero, nosotros obviamente tenemos que ver que no nos entró ninguna plata. Si bien es cierto, acá en la primera tenemos una utilidad de 20,000, tenemos que ser conscientes que no nos ingresó esos $100,000 en ningún momento. Sin embargo, nosotros sí pagamos los 80,000, ya sea porque compramos el yate a un tercero o nos costó fabricarlo, no importa. Pero los 80,000 ya salió. Y ahí en cambio tenemos un flujo negativo de dinero. Sacamos 80,000, pero nunca nos ingresó. Entonces aquí podemos ver dos enfoques muy distintos en el contable y el financiero. También la función financiera de la empresa consiste en la acción de administrar y asignar y controlar el capital de la empresa para conseguir un uso lo más eficaz y eficiente posible. Nuevamente, recordemos así un poco, sea repetitivo en esta frase, pero nosotros a través de las finanzas tenemos que, o sabemos
o debemos administrar bien el dinero de nuestro negocio o del negocio que estemos administrando. Entonces, nosotros debemos saber asignar el presupuesto a los departamentos de la empresa. Recordemos que el dinero es un recurso que no es ilimitado, o sea, tiene un límite. Entonces, nosotros desde las finanzas, desde el departamento financiero y aterrizando un poco a un nivel empresarial, debemos administrar los presupuestos de gastos, o sea, en qué va a gastar cada negocio en el tema de dinero. Luego también debemos saber las decisiones de inversión interna. Ya vamos a ver más adelante, al menos aquí en el Ecuador, cómo uno podría analizar dónde invertir, ¿no? Invertir quiere decir que nuestro dinero, nuestro exceso de liquidez, invirtamos en alguna institución financiera, un fondo de inversión o en la bolsa de valores, etcétera, y que le dé a nuestro negocio una rentabilidad razonable. Y también tenemos que saber la elección de financiación. Es decir, si nuestra empresa, nuestro negocio necesita un préstamo para OB, para, yo qué sé, comprar un activo, para capital de trabajo, etcétera, tenemos que ver dónde también nos podemos endeudar para buscar buenas condiciones de endeudamiento. Y bueno, ¿y a qué personas o a qué usuarios les interesa la información financiera? También se les conoce como los famosos stakeholders, que son las partes interesadas. Primero, los inversionistas. Supongamos que tenemos una empresa, ¿no? Entonces, si alguien desea invertir en nuestro negocio, obviamente a ese inversionista le va a interesar la información. Aquí tenemos la información financiera, por ejemplo, que le ayude a calcular el riesgo o el rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, la capacidad de una empresa de pagar dividendos. Entonces, un inversionista cuando invierte en un negocio, lo que le interesa es saber qué tanto va a ganar por esa inversión que hace, ya sea principalmente como ingresar como accionista, o sea, cuánto de dividendos voy a ganar. Los clientes, obviamente, un consumidor involucrado a largo plazo que está interesado en los datos sobre la continuidad de la organización. Yo les podría decir, al menos en el mundo financiero, en la banca, es muy importante saber cómo está ese banco para poder tomar una decisión de inversión. Definitivamente, como tercero, tenemos a los dueños de la empresa. Pongámonos que nos ponemos un negocio. Si nosotros tenemos un negocio, la información financiera nos dice cómo va ese negocio, a nivel de rentabilidad y liquidez principalmente. Entonces, por eso dice, esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de la empresa. Entonces, muy similar al inversionista. O sea, me pongo un negocio y yo quiero saber cuánto estoy ganando, cuánto me está retornando. También tenemos a los trabajadores. Obviamente, como trabajador, me interesa saber cómo va el negocio. Aquí en el Ecuador también tenemos el tema del 15% de la participación a los trabajadores, que es un beneficio adquirido. Entonces, también obviamente como trabajador me interesa saber cómo va en este tema financiero o rentable la empresa en la que trabajo. O si, por ejemplo, decido cambiarme de empleo, sí sería interesante analizar cómo va esa empresa a nivel financiero. Y definitivamente el gobierno también es un ente que le interesa que a las empresas les vaya bien, porque una empresa que le va bien genera más impuestos, ¿no? Entonces, por eso también el gobierno es importante el tema de cómo le va financieramente a un negocio. Y aquí vamos a ver dos partes, ¿no? Primero, vamos a ver la función financiera desde el punto de vista de inversión. O sea, en este punto, recuerdo, manejo el dinero. Tenemos que buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa. Opciones tales como la creación de nuevos productos, adquisición de activos, ampliación de local, compra de títulos, etc. Entonces, títulos o acciones. Entonces, nosotros debemos saber dónde también podemos invertir en el caso de que tengamos excedente de dinero. Es importante que el dinero no esté muerto, por ejemplo, en una cuenta de ahorros o una cuenta corriente sin generar nada. También tenemos que evaluar dichas opciones de interés teniendo en cuenta cuál presenta una mayor rentabilidad, cuál nos permite recuperar nuestro dinero en el menor tiempo posible. También no necesariamente hablar de inversiones en el tema, por ejemplo, de la banca, sino también, supongamos, y esto es un ejemplo muy de la vida real, supongamos que queremos ponernos algún nuevo local. Tenemos ya nuestro local matriz y decidimos abrir nuevas agencias, nuevas sucursales. Entonces, eso al final es una inversión de dinero.
porque montar una sucursal, dependiendo del tamaño, puede costar 10,000, 20,000, 30,000 dólares. Primero nosotros tenemos que analizar si esa inversión es rentable o no en un futuro. Por ejemplo, y también tener mucho cuidado de hacer un presupuesto, ya me estoy adelantando a varios temas, de cuánto voy a invertir en esa nueva sucursal, cuánto me va a costar el arriendo todos los meses, cuántos trabajadores voy a poner ahí, también hacer una proyección de todos esos gastos y de ahí financieramente ver si es que es rentable o no. Porque claro, así como gasto también tengo que proyectar cuánto voy a generar de ingresos. Y de ahí, bueno, se calcula si es que es rentable o no esa inversión. También, por ejemplo, si voy a invertir en vehículos, también debo, o sea, está bien, invierto en vehículos porque me piden en la empresa, pero financieramente tenemos que ver, ok, si cada vehículo me cuesta 20,000 dólares y me piden 5 vehículos en mi empresa para poder mejorar la logística y llegar a más puntos, etcétera, es un ejemplo ficticio. Yo tengo que analizar financieramente si esos 100,000 dólares van a ser, voy a recuperarlos y en cuánto tiempo. Y eso las finanzas nos permite ver qué tan buena es esa inversión o no. También tenemos que ver desde el punto de vista del financiamiento, buscar fuentes de financiamiento para la empresa, tales como préstamos, créditos, títulos, valores en acciones, etcétera. Creo que la que más conocemos es ir a pedir un préstamo al banco, es una opción de financiamiento. También otra opción de financiamiento muy conocido es negociar con los proveedores, porque es financiamiento. Si yo voy donde un proveedor y le digo, ¿sabes qué? Véndeme esta mercadería, pero te lo pago en 60 días. Es un financiamiento porque me está dando plazo 60 días. Entonces, ahí también es importante negociar, analizar la negociación con los proveedores. Títulos, valores, por ejemplo, puedo yo emitir obligaciones y venderlas en la bolsa de valores. Obviamente es un mecanismo bastante interesante. O también puedo emitir acciones para que la gente compre esas acciones y así tener capital fresco. Pero ¿por qué es financiamiento? Porque esas personas me están dando su dinero a cambio de una buena rentabilidad. Por eso vimos hace unas 3 o 4 láminas que es muy importante para un inversionista ver si ese negocio es bueno o malo para poner el dinero, inyectar capital. Evaluar dichas fuentes de financiamiento para saber cuáles brindan mejores facilidades de pago, menor costo, la tasa. El dinero no es gratis, el dinero no es gratis. Siempre hay un concepto que es el valor del dinero y por lo general está reflejado en una tasa de interés que nos cobra. Entonces también debemos evaluar nuestra capacidad frente a la adquisición de la deuda. Porque, ok, está bien, me dan el préstamo y puedo o no pagarlo. Eso es muy importante también saber si financieramente tenemos la capacidad de afrontar nuestras obligaciones. Bueno, acá tenemos en el balance general, esto lo iremos viendo más adelante, tenemos que el tema de los activos, ya sean los corrientes o líquidos o los activos fijos, aquí es donde se toman decisiones de inversión. Y en el tema de los pasivos, recordemos que los pasivos tienen que ver mucho con las deudas, con las obligaciones que tiene el negocio, hablamos de toma de decisiones de financiamiento. Entonces, lo que vimos, inversiones y financiamiento. De aquí vamos a hablar ya un poquito, ir aterrizando a nuestra asignatura que es el análisis financiero. El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. Entonces, aquí hay un tema muy importante. La base del análisis financiero es la contabilidad. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Pero vienen de la mano. Tomo la información contable y realizo el análisis financiero de la misma. O sea, van de la mano estas dos ramas, llamémosle así. Entonces, diagnostico la situación actual. Yo financiero veo si es que tengo buena liquidez, buena rentabilidad, cómo están mis activos, mis pasivos, y hago un análisis ya financiero. Y también yo proyecto, pero esto ya es un tema de presupuestos, pero los presupuestos se basan principalmente en el análisis de la data que tenemos histórica para poder realizar proyecciones. El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico que permita que los agentes económicos interesados o relacionados con la organización tomen decisiones acertadas. Nuevamente, tiene que ver mucho con lo que hablamos de las funciones de las finanzas. Yo tomo todos mis balances o toda mi información contable y saco un diagnóstico. A ver, ¿cómo está mi negocio?
cómo estamos financieramente hablando. ¿Estamos rentables? ¿Cómo están nuestros KPIs, nuestros indicadores? Que los vamos a ver a través de las semanas en este curso. Y de ahí tomo decisiones, ¿sí? Si es que ya veo que, por ejemplo, corre riesgo mi liquidez, tomo una decisión. Y hay varias decisiones que se pueden tomar. Dejar de vender mucho a crédito, un poco restringir el crédito, ser más selectivo en el tema de dar ventas a crédito, por ejemplo. ¿Para qué? Para generar una liquidez. O también un poco hacer más estrategias de cobranzas para recuperar toda esa cartera vencida. Entonces son como ejemplos que vamos a ir viendo, pero hay muchos indicadores. También si la rentabilidad está baja, ¿cómo mejoro la rentabilidad? A veces, claro, puede ser una respuesta simple, vendiendo más o reduciendo gastos, pero claro, ¿cómo yo tomo esa decisión? Es con data, con información, con análisis financiero. Bueno, y aquí están los 4 ejes que se analizan principalmente en el análisis financiero. Primero, los datos contables, ¿sí? Tenemos que la base del análisis financiero es la data de la contabilidad, como lo mencioné en la lámina anterior. También tenemos que analizar la rentabilidad. Obviamente hay muchos stakeholders que les interesa la rentabilidad, principalmente a los dueños, ¿no? Bueno, yo diría que a todos, prácticamente. Pero el dueño, a la final, si nosotros somos dueños de un negocio, nos interesa que sea rentable, porque por algo he invertido. Y se observan las cuentas relacionadas con ingresos, costos y resultados. La solvencia también se analiza, que es la capacidad de cumplir con las deudas a largo plazo y también de poder invertir para crecer en el futuro. Estos son indicadores que vamos a ver prácticamente en la quinta o sexta semana de clase. Y también tiene la liquidez. Miren la diferencia entre liquidez y solvencia. En cambio, la liquidez es la capacidad de hacer frente a las necesidades a corto plazo, las deudas. Y claro, por ejemplo, dentro de eso también es los sueldos a los trabajadores. Es a corto plazo, ¿por qué? Porque todos los meses debo pagar a mis trabajadores, perdón, debo pagar a los trabajadores su remuneración, debo pagar al fisco el tema de los impuestos, debo pagar mis deudas cada mes, etcétera. Entonces, en cambio, la solvencia es un poco ya más a largo plazo, 1, 2, 3 años. ¿Qué se requiere para el análisis financiero? El estado de situación financiera o el balance general, el estado de resultados o el pérdidas y ganancias, el estado de evolución del patrimonio, el flujo de efectivo y reporte de las notas explicativas, que es lo que vamos a ir viendo más adelante cómo se analiza. Pero esta es la información contable básica que necesitamos para el análisis financiero. ¿Y cuál es la importancia del análisis financiero? Bueno, el análisis financiero es un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamos, inversiones y otras cuestiones. Como lo hemos dicho, bueno, finanzas y análisis financiero tiene que ver con el manejo de dinero, préstamos e inversiones, ya que facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera. Créanme que con el análisis financiero se toman decisiones trascendentales, como abrir una nueva línea de negocios, cómo cerrar una línea de negocios, cómo adquirir una nueva deuda o mejor pagar toda la deuda, pero todo eso se toma con el análisis de los estados financieros. Bueno, entre otros importantes o otros temas en que nos ayuda el análisis financiero, ayuda a prevenir los resultados gracias a la medición que se hacen a nivel del rendimiento de las empresas, a nivel de indicadores nos permite ver si es que ya una empresa va a ser rentable o no. Sirve de soporte para la toma de decisiones con conocimiento cabal sobre el tema o la inversión que se pretende realizar, como lo mencioné en láminas anteriores. Yo con finanzas puedo abrir o cerrar líneas de negocio enteras si es que son rentables o no. También puedo analizar si es que el abrir una nueva sucursal o una nueva línea de negocio es rentable. Entonces, las finanzas nos permiten tomar esas decisiones. Presentan la realidad que viven las empresas, la forma en que se obtienen los fondos o el crédito, manejan toda la información necesaria sobre el capital que mantiene su negocio. Entonces, tiene que ver mucho con el manejo del dinero. Facilita la predicción y el control del negocio a través de los datos. Definitivamente las finanzas son una radiografía de cómo está nuestro negocio, para bien o para mal. Y con eso, como lo he mencionado previamente, nos ayuda a la toma de decisiones. De esa forma se sabe cómo y cuándo invertir correctamente. Bueno, más que evitando, disminuyendo los riesgos que conlleva la inversión. Porque todo riesgo, toda inversión tiene un riesgo, toda inversión. Pero el análisis financiero lo que hace es
disminuir ese riesgo, o sea, que sea mucho mayor, certera nuestra decisión de invertir en algo. ¿Por qué lo digo que disminuye? Porque siempre va a haber un riesgo, por ejemplo, que aparezca otra pandemia. Y por más que análisis financiero nos diga el negocio es rentable, pero claro, si viene una pandemia, difícilmente se puede corroborar o se puede ejecutar de acuerdo a lo que hemos planificado. Bueno, y esto es todo por hoy. Un poco para finalizar, quería darles como ejemplos prácticos a nivel ya de nuestro país. Si ustedes quieren saber un poco más de cómo están las tasas activas, que son las tasas de los préstamos en caso de buscar financiamiento, o las tasas pasivas en caso de querer invertir algún excedente de liquidez, nosotros podemos googlear tasas del Banco Central y aquí nos van a salir las tasas efectivas del Banco Central. Es una información que se actualiza cada mes. El Banco Central del Ecuador, desde hace varios años, desde el 2007, regula las tasas activas y pasivas de créditos principalmente. Entonces aquí cuando he hecho este video estamos en el mes de mayo del 2020, tenemos aquí la información del 2022, perdón, tenemos la información de abril. Entonces, por ejemplo, rara vez hay ajustes drásticos, pero se podría decir, bueno, acá en el Ecuador nosotros tenemos esta división de créditos. Tenemos el corporativo, empresarial, pymes, consumo educativo, microcrédito, vivienda, etc. Y estas son las tasas máximas que pueden cobrar las instituciones. Actualmente, y como digo, a la fecha que hago este video, las instituciones financieras no tienen libertad de cobrar cualquier tasa de crédito. Todas son reguladas. Por ejemplo, la de consumo, que son cuando las tarjetas de crédito, la tasa máxima es del 16,77% anual. Entonces, como digo, ningún banco puede pasarse de esa tasa. Es muy importante. También tenemos los microcréditos, que son los más costosos porque las tasas están entre el 22 y el 28%. Ya cuando hablamos de tema de pymes y empresariales, vemos que son más baratos, que van entre el 11 y el 8%. Entonces, esta tabla nos da una idea de cuánto nos costaría tomar financiamiento de un banco. Como verán, lo ideal si tenemos una empresa es irnos por el corporativo, el empresarial o el pyme, ¿ok? En cambio, el microcrédito sí termina siendo un poco costoso porque no suelen haber garantías en este tipo de créditos. También hablamos de las tasas de interés pasivas. Esto como referencia en caso de que queramos invertir nuestro excedente de liquidez. Por ejemplo, tenemos que depende del plazo. A más plazo los bancos pagan más, por eso siempre las tasas serán distintas. Por ejemplo, si invierto de 30 a 60 días me pagarán el 3,94 anual, pero si invierto a más de un año me pagan el 8,20% anual. Entonces, esto también les dará una referencia de cuánto pueden ganar si ustedes deciden invertir el excedente de su dinero, ya sea como empresarial o como persona. Entonces, estos tenemos como referencias del Banco Central. Y si ya quieren ir a una institución financiera en particular, solo basta que pongan, por ejemplo, tasas y el nombre de la institución. Aquí he puesto dos, de una de las cooperativas más grandes y del banco más grande del país. Simplemente puedo darle un clic y de ahí empezar a analizar la información. Por ejemplo, tasas de interés y tarifas. Siempre estas tasas, estos valores son regulados por el ente de control. Por ejemplo, está al 1 de mayo del 2022, cuando he hecho este video. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto paga la empresa, bueno, voy a bajarme este documento para abrirlo mejor. Dame un segundo. Listo. Y lo voy a abrir. Un poco para que puedan ver esta información de una manera un poco más, bueno, no se mejoró mucho. Dámosle un poquito de zoom. Pero listo, en algo se mejoró. Entonces, miren, el Banco del Pichincha, claro, ser uno de los bancos más grandes, más seguro, pagan poco por depósitos a plazo, comparado con otras instituciones, como vamos a ver, como la JEP. Entonces, aquí ustedes pueden ver las pólizas de acumulación. Tenemos los planes de ahorro futuro, podemos ver que pagan 1.50 anual o 3.75 el tema de los depósitos a plazo. Y así pueden ir viendo, por ejemplo, inversiones en vaca web. De alguna manera quieren dinamizar que todas las inversiones se hagan
por medio del internet. Vemos que pagan 4.73 a más de 365 días, pero en montos mayores a 200.000. En cambio acá de 500.000 en adelante 3.75. Realmente es poco, pero así es como está pagando este banco. Y aquí tenemos las tasas de los créditos. Recuerden que el Banco Central pone límites, entonces ningún banco puede pasarse sobre esas tasas. Tenemos aquí, por ejemplo, créditos comercial, consumo, vivienda, microempresa y educativo. Los de consumo están en 15.60. Ojo, los bancos tienen una tasa máxima. Sin embargo, si ellos quieren, pueden cobrar el 1%. No estoy exagerando, pero es así. Aquí tenemos los comerciales, si se dan cuenta, son más bajos que las de consumo. Tenemos aquí el producto como tal. Ustedes pueden bajarse este PDF. Luego tenemos los sobregiros, miren, cobran como la mayoría. Y así ustedes pueden analizar opciones de financiamiento. Entonces, por ejemplo, acá veo que un 15,60% anual es el valor del dinero. Y así, bueno, estarán los otros como servicios, tarifa cero. Por ejemplo, la apertura de cuenta de ahorros no cobran en los bancos. Por eso ya es un poco ya más de información de los servicios financieros que otorga cada institución. Y lo mismo ya para ir finalizando esta charla, vamos a ver el tema de esto era del Pichincha, vamos a ver de la cooperativa JEP, simplemente igual puse tasas cooperativa JEP, y acá ya nos da, por ejemplo, aquí está el producto, ahorros, créditos, etcétera. En el tema de inversiones, pagan, miren, mientras el anterior banco que vimos pagaba 3.75, 4%, algo así, ellos pagan el 8%. Entonces ya depende mucho de cada institución, y aquí obviamente ustedes dirán, no, me conviene más irme por la JEP, sí, seguramente que sí, porque es más rentable. Recordemos que es manejo del dinero. Sin embargo, Banco Pichincha se analiza que es el más grande, tiene muchas sucursales, es el más seguro, etcétera, etcétera. Y ahí viene la evaluación, si por un 4% adicional me arriesgo a una cooperativa o seguir con el banco más grande del país. Y así mismo ustedes pueden analizar, por ejemplo, vamos al microcrédito y tenemos que manejan una tasa del 20%. Entonces, bueno, hasta aquí esta clase. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos en las tutorías presenciales.